Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 5, conformado por Efren Galarza, Jorge García, Brenda García, Ildefonso Mesa y Priscila Polanco. Y les vamos a hablar acerca de la situación nacional del uso del automóvil. Durante mucho tiempo, asociar la movilidad con el uso del automóvil fue un distintivo de progreso, pero hoy está asociado, es imposible, por el creciente e indiscriminado uso del automóvil, que genera grandes impactos negativos a nivel económico, ambiental y social en todo el país. Aquí tenemos una gráfica de tendencia del uso del automóvil en México. Millones de kilómetros recorridos, cómo se distribuyen desde 1990 hasta 2010. La importancia de la medición del indicador KVR, que mide el volumen de tráfico de vehículos y su crecimiento en el tiempo. De ahí se puede obtener los indicadores precisos respecto a la calidad del aire y su tendencia. Tenemos aquí la tabla, el cuadro 1 del KVR totales en distintas zonas metropolitanas de México y tasa de crecimiento media anual registrada de 1990 al 2010. En la primera columna aparece la zona metropolitana donde están algunas de las ciudades de México. En la segunda columna el KVR registrado en 1990, medido en millones de kilómetros, el KVR del 2010, medido en millones de kilómetros, y por último la tasa media de crecimiento anual. En esta gráfica podemos ver la relación entre ingreso per cápita y la propiedad de vehículos y tendencias por México. Podemos ver la motorización, que es de vehículos sobre 1000 habitantes, y el ingreso per cápita, que es de miles en 1995. Encontramos también que cada color es de diferente país, que es Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón, Malasia, Brasil y México. Gráfica 3. Kilómetros recorridos en automóvil per cápita en ciudades de México y Estados Unidos. Vemos cómo la gráfica está ordenada de mayor a menor, comenzando con Jackson y terminando en Tuxtla. El tráfico inducido, nuevo y creciente tránsito de vehículos que generan las nuevas vialidades. Galindo y Eres en el 2006 verificaron el tráfico inducido en México. Sus resultados mostraron un 3.8% de incremento del volumen del tráfico. Política de precios y subsidios a la gasolina. Los subsidios a la gasolina fue en 76.6 mil millones de pesos en el 2010. La OCDE señala que el doble de los programas antipobreza y el 1.4 veces el presupuesto de la salud. Esto nos dice que, lejos de apoyar a los que menos tienen, el 70% de ese subsidio se concentra en el tercio más rico de la población y apenas el 3.5% beneficia al 20% más pobre. Aquí tenemos otra gráfica, subsidios de gasolina y deciles de población por nivel de ingreso, 2010. Vemos cómo va aumentando los pesos anuales per cápita a medida del decil. El impuesto sobre las emisiones de carbono de la gasolina promueve el menor uso de los automóviles. Un impuesto al carbono es un incentivo económico con fines medioambientales, pues gravar las emisiones de este gas de efecto invernadero incentiva la reducción de sus emisiones a la atmósfera, y el impuesto por emisiones recurrente en Inglaterra. Un impuesto de este tipo incentiva la compra y uso de automóviles con mayor eficiencia energética, ya que al consumir menos gasolina, estos generan menos emisiones contaminantes. Inglaterra cuenta con un impuesto anual con tasas que varían entre los 115 y los 1000 euros para el primer año y desde los 20 a los 460 euros para años subsecuentes. Los resultados del 7.8% registrados del 2000 al 2009 y un porcentaje del 17.4%, dijo la SMMT en el 2011. Eliminación de la tendencia a nivel federal. La tendencia vehicular en México se instauró en 1962 con el objetivo de gravar la compra y anualmente la propiedad de vehículos en función de su valor. La tenencia tiene un componente ambiental porque desanima la compra de vehículos al subir su valor. La tenencia es un impuesto progresivo, pues las mayores cargas tributarias recaen sobre aquellos que tienen automóviles más costosos. Participación porcentual del pago de tenencia por deciles de ingresos de hogares en México 2008. Vemos cómo el porcentaje va creciendo, también igual como aumentan los deciles de población por ingreso. El seguro obligatorio. La mayor parte de los automovilistas no pagan un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros. Subestiman los riesgos de manejar al no contar con parámetros inmediatos para evaluar sus acciones. Esto genera enormes costos de salud pública
Y además, la falta de un seguro obligatorio y de su implementación actual se incentiva una sobreutilización del automóvil y se multiplican las probabilidades de sufrir accidentes automovilísticos. Seguro por kilómetro. Este tipo de seguro, la prima está calculada con base a la distancia recorrida durante el plazo de la póliza. El cálculo básico es: a mayor kilometraje existen mayores probabilidades de involucrarse en un accidente y por tanto el uso seguro es de que se usa más. Apertura comercial. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció la apertura de México a la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos. Durante 2005 se eliminaron todas las restricciones a la importación de los vehículos de 10 a 15 años de antigüedad. El 18 de marzo del 2008 se restablecieron las restricciones para los vehículos usados de 11 a 15 años. Se elevaron los impuestos especiales a los vehículos usados e importados del 3 al 15%. La importación de automóviles usados en Estados Unidos registrada del 2015 al 2010 muestran que en el 2005 se importaron 800,000 unidades, en el 2006 incrementa a 1.700.000, en el 2007 baja a 1.500.000 unidades, en el 2008 vuelve a bajar arriba de 1 millón de unidades. En el año 2009 baja drásticamente a 200,000 unidades y en el 2010 vuelve a subir ligeramente a 400,000. Política financiera, crédito automotriz e hipotecario. El crédito automotriz es la aparición de intermediarios financieros no bancarios especializados, la bursatilización de créditos automotrices y el incremento de las competencias en el sector financiero han generado más competencia por los clientes y una mayor disposición de fondos que se ven reflejados en una atractiva oferta de créditos automotrices. En la gráfica 7 podemos ver que de un lado tenemos los porcentajes de automóviles que son nuevos comercializados en México con este tipo de crédito y podemos ver que en el año 2007 es cuando tiene el mayor porcentaje con un 63% aproximadamente. Créditos hipotecarios de ubicación eficiente. Las hipotecas de ubicación eficiente son un crédito para la adquisición de vivienda que aumenta el monto de préstamo teniendo en cuenta los ahorros que se derivan de vivir en una zona con servicios cercanos y de fácil acceso al transporte público. Los resultados de estos ejemplos señalan la importancia de la localización, la accesibilidad y el transporte en el otorgamiento de financiamiento público para la adquisición de vivienda. El crédito hipotecario, las políticas de transformación de los organismos públicos de vivienda en entidades de financiamiento, el surgimiento de intermediarios financieros no bancarios, la canalización de los fondos públicos de vivienda a través de otros intermediarios y la bursatilización de hipotecas han tenido como resultado un gran crecimiento de la construcción de viviendas en el país. En la gráfica 8 podemos apreciar el crecimiento del parque de vivienda registrado del 2001 al 2010 en miles de unidades. Con el color anaranjado podemos apreciar la autoconstrucción y con el verde la vivienda formal que se puede ver que predomina en la gráfica. El éxito de cualquier política pública depende de las estructuras institucionales responsables de diseñarla, implementarla y evaluarla. A nivel federal, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la Secretaría de Desarrollo Social cuentan con mandatos o estructuras institucionales que puedan impulsar y mejorar la movilidad urbana. A nivel local existen algunas autoridades encargadas del asunto, secretarías de vialidad, de transporte o medio ambiente, pero muchas veces carecen de las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos. La corta estancia de los ejecutivos locales en el cargo dificulta la planeación de medio y largo plazo a la movilidad de las ciudades. El enfoque del gasto público para resolver los problemas de movilidad han impulsado y favorecido el uso del automóvil. Por otra parte, el gobierno federal otorga diferentes recursos presupuestales a los gobiernos estatales y locales que son o han sido ejercidos en materia de infraestructura para movilidad y accesibilidad. Un ejemplo emblemático de esta situación es el Fondo Metropolitano, que tiene como propósito financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, obras de infraestructura y equipamiento para que los municipios incrementen su competitividad y productividad económica, mitiguen su vulnerabilidad ante fenómenos naturales e incentiven la consolidación metropolitana y sus ventajas. Entre 2006 y 2010, este fondo financió 334 proyectos de infraestructura Entre 2006 y 2010, este fondo financió 334 proyectos. No, perdón.
lo corto, no, lo corto. Ahorita lo corto. Entre 2006 y 2010, este fondo financió 364 proyectos de infraestructura por un monto total de 22.3 mil millones de pesos. Costos económicos, ambientales y sociales del uso del automóvil en México. El uso excesivo del automóvil en las ciudades mexicanas está ocasionando enormes costos a sus habitantes y al país. Estos costos han sido ignorados por las políticas públicas, de forma que no se incluyen en evaluaciones de impacto ambiental, impacto urbano o costo-beneficio de proyectos o de otras políticas públicas. Costos económicos. El principal impacto económico del uso de automóviles se centra en el subsidio de la gasolina. La política actual para fijar un precio de la gasolina impide que éste se ajuste a los precios internacionales del mercado. Esta política de precios afecta las importaciones de gasolina, ya que obliga a que se venda por debajo de su precio en el mercado. Esto erosiona las finanzas públicas, restando recursos de programas sociales o inversiones públicas. Tan solo en 2010, la importación de gasolina, el principal producto importado de México, implicó una erogación de 148 mil millones de pesos procedentes del erario público. Para noviembre de 2011, la cifra acumulada alcanzaba los 218 mil millones de pesos. En la gráfica 11 podemos ver las importaciones de gasolina registradas del 2000 al 2010, en donde se puede apreciar que aumenta y su etapa más alta fue en el año 2009, en donde comienza a bajar y vuelve a subir ligeramente en el año 2011. Costos ambientales. Los automóviles generan el 18% de los gases efectuados en invernadero. Estas emisiones son causantes del fenómeno del calentamiento global y tendrán marcas consecuentes sobre el desarrollo de México. Por otra parte, más de 34 millones de personas en zonas urbanas están expuestas a los contaminantes criterio 24 del aire. Costos sociales. Anualmente hay 24,000 muertes y 40,000 heridos por accidentes de tránsito que generan gastos por 126 mil millones de pesos al año. Potencialmente, el uso indiscriminado de automóviles para realizar viajes a muy corta distancia limita la actividad física a la hora de trasladarse y contribuye al problema de obesidad de la nación. Estimación de externalidades negativas a nivel urbano en México. La estimación del impacto de 5 externalidades asociadas al uso del automóvil: accidentes, congestión, contaminación local, ruido y gases de efecto invernadero. Para las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala y León, la suma de estas externalidades genera un costo social de 173 mil millones de pesos, lo cual representa el 4% del PIB total de estas entidades. En el cuadro 3 podemos ver lo que es la estimación de externalidades asociadas al uso de automóvil en zonas metropolitanas selectas en México en el año 2009. La zona metropolitana que tenemos es el Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, León, y podemos ver su contaminación local, el cambio climático que estas ciudades tuvieron, los accidentes, congestión, el ruido y el porcentaje del PIB total. Gracias por su atención, muchas gracias. Bye.